El sonido de la ambulancia todavía retumba en mis oídos por las noches. No es un recuerdo lejano ni borroso, es nítido, como si hubiera ocurrido ayer, aunque ya hayan pasado 2 años desde aquel domingo que lo cambió todo. Tengo 73 años, me llamo Mercedes Echeverría y durante toda mi vida fui costurera en Loma Alta, un barrio tranquilo de Montevideo, donde las tardes transcurren lentas y el chisme es el deporte nacional. Un lugar donde todos nos conocemos desde hace décadas, donde las puertas solían quedarse abiertas y donde la mayor emoción era el bingo de los jueves en el centro comunitario. O al menos, así era hasta que un pastel con una nota aparentemente inocente reveló una oscuridad que llevaba 50 años gestándose entre nosotros. Vivo sola desde que Ernesto, mi esposo, falleció hace 11 años. Mi apartamento en el edificio Las Camelias no es grande, pero está lleno de recuerdos, fotografías en marcos de plata, muebles heredados de mis padres y los estantes repletos de telas y patrones de costura que usé durante los 40 años que vestía la alta sociedad montevideana. Aunque estoy jubilada, todavía acepto algunos encargos especiales, más por mantenerme ocupada que por necesidad. Mi pensión no es abundante, pero me alcanza para vivir con dignidad. Todo comenzó un domingo de abril. El cielo estaba despejado y una brisa fresca entraba por la ventana de mi sala. Recuerdo que acababa de volver de la misa de 10 en la parroquia Santa Rosa, todavía vestida con mi conjunto azul marino que reservo para ocasiones especiales. Estaba preparando mate para acompañar un programa de entrevistas que suelo ver cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta me encontré con un joven mensajero que sostenía una caja blanca atada con una cinta roja. Su rostro me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. «¿Doña Mercedes Echeverría?», preguntó consultando un papel arrugado. Asentí confundida. No esperaba ninguna entrega. «Le traigo esto», dijo entregándome la caja. «Que tenga buen día». Antes de que pudiera preguntar quién lo enviaba, el joven ya había desaparecido por las escaleras. La caja no era pesada y desprendía un aroma dulce. En la tapa, una pequeña tarjeta manuscrita decía: «Para la mejor madre y abuela del mundo». Entré a mi apartamento con la caja entre las manos, sintiéndome inexplicablemente inquieta. No era mi cumpleaños, tampoco el Día de las Madres. Mi hijo Tomás rara vez me hacía regalos, siempre demasiado ocupado con su trabajo en el banco y con las exigencias de su esposa Josefina, una mujer que nunca ocultó que me consideraba una carga. Mi nieta Catalina, un sol de 19 años, estaba estudiando para sus exámenes universitarios y normalmente me avisaba cuando iba a pasar a visitarme. Dejé la caja sobre la mesa de la cocina y la observé por unos minutos. Algo no cuadraba. La caligrafía de la nota no se parecía a la de mi hijo ni a la de mi nieta. Era una letra puntiaguda, casi agresiva, que no reconocí. Finalmente, desaté la cinta roja y abrí la caja. Dentro había un pastel de chocolate con cobertura de dulce de leche, decorado con pequeñas flores de azúcar en los bordes. Se veía exquisito, como de pastelería fina. El aroma era tentador, pero en lugar de despertar mi apetito, solo aumentó mi sensación de inquietud. Nunca he sido una persona supersticiosa ni paranoica, pero después de 7 décadas de vida, una aprende a confiar en sus instintos, y mis instintos me decían que había algo extraño en ese pastel aparecido de la nada, con una nota tan exageradamente afectuosa que no encajaba con mi relación actual con Tomás. Decidí no probarlo, al menos no todavía. Quizás esperaría a que Catalina viniera a visitarme el martes como habíamos acordado. Ella podría ayudarme a descifrar este pequeño misterio. Guardé el pastel en la refrigeradora y volví a mi programa de televisión, aunque mi mente seguía dando vueltas alrededor de esa extraña entrega. No pasaron ni 20 minutos cuando el timbre sonó nuevamente. Esta vez era Luisa Pacheco, mi vecina del 4B, una mujer de 72 años, con un pelo teñido de un rojo imposible y una curiosidad que hacía parecer discretos a los agentes de inteligencia. Luisa no era exactamente mi amiga, pero formaba parte de mi rutina. Siempre aparecía a la hora del mate, como si tuviera un sexto sentido para detectar cualquier novedad en el edificio. «Mercedes, pasaba para preguntarte si tienes un poco de azúcar que me prestes. La tienda está cerrada y tengo visitas», dijo.
aunque sus ojos ya recorrían mi apartamento buscando algo interesante. La invité a pasar como siempre hacía. Luisa era entrometida, sí, pero también era compañía, y a nuestra edad se aprende a valorar la presencia humana, incluso la de aquellos que nos irritan un poco. Nos sentamos en la sala y comenzamos a conversar sobre los acontecimientos del barrio, la hija de doña Estela, que se había separado por tercera vez, el precio del pan que no dejaba de subir, la renovación de la plaza que nunca terminaba. La charla fluía tranquila cuando Luisa notó la cinta roja sobre la mesa. «¿Qué es eso, Mercedes? ¿Algún regalo?», preguntó con ese tono juguetón que solo las señoras de cierta edad pueden usar sin sonar vulgares. Le conté sobre el pastel misterioso y ella inmediatamente quiso verlo. Fuimos a la cocina y saqué el pastel de la refrigeradora. Luisa quedó maravillada. «¡Qué maravilla! Y ese aroma, debe estar delicioso. ¿No vas a probarlo?». Dudé. Había decidido esperar a Catalina, pero Luisa insistió tanto que acabé cortando 2 porciones, una para ella y otra que dejaría en un plato para mí. Coloqué los trozos en mis platos de porcelana floreados, herencia de mi madre. Volvimos a la sala y nos sentamos. Luisa no esperó ni 2 segundos antes de atacar su porción. Yo, más cautelosa, tomé mi tenedor y corté un pequeño trozo. Lo acerqué a mi boca y percibí un sabor extraño, amargo, que no combinaba con el chocolate. No sé explicarlo, pero algo dentro de mí encendió una alarma. Discretamente, retiré el trozo de mi boca con la servilleta. «Está exquisito», se exclamó Luisa, que ya había devorado la mitad de su porción. «Quien lo envió tiene buen gusto. ¿No vas a comer el tuyo?». «Estoy guardando el apetito para la cena», mentí, dejando el plato a un lado. Continuamos conversando, pero mis ojos no se apartaban de Luisa. En pocos minutos noté que comenzó a parpadear mucho, como si estuviera somnolienta. Sus frases se volvieron incoherentes y se llevó la mano a la frente. «Hace calor aquí, ¿no? Me siento un poco mareada». Antes de que pudiera responder, vi cómo su cuerpo se aflojaba. Sus ojos se voltearon hacia atrás y se deslizó de la silla al suelo, tirando la taza de mate que se estrelló contra el piso. Un hilo de espuma blanca comenzó a salir por las comisuras de sus labios. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia el teléfono y marqué la emergencia con manos temblorosas que erraron los números 2 veces. Cuando finalmente conseguí comunicarme, grité pidiendo ayuda, explicando lo que había ocurrido. «Mi vecina comió un pastel y se desmayó. Creo que está teniendo convulsiones. Por favor, vengan rápido». Mientras esperaba la ambulancia, me arrodillé junto a Luisa, intentando hacer lo que podía. La coloqué de lado para que no se ahogara con su propia saliva y seguí llamando su nombre, con la esperanza de que reaccionara. Pero ella permanecía inconsciente, su respiración débil e irregular. Fue en ese momento, mirando el cuerpo casi sin vida de Luisa en mi alfombra, que comprendí la horrible verdad. La nota, el pastel, el sabor extraño. Alguien quería matarme. El regalo no era un gesto de cariño, era una trampa. Y si yo hubiera comido el pastel entero como Luisa, ahora sería yo quien estaría tendida allí, al borde de la muerte. Cuando los paramédicos llegaron, 7 minutos después, que parecieron 7 horas, entraron haciendo preguntas. ¿Qué había comido? Si tenía problemas de salud, si tomaba medicamentos. Les expliqué sobre el pastel, mostré la caja, la nota. «¿Usted también comió?», preguntó un paramédico de barba. «Solo probé un pedacito mínimo, pero sentí un sabor extraño y no lo tragué». Intercambiaron miradas preocupadas mientras colocaban a Luisa en la camilla. Uno de ellos guardó el resto del pastel en una bolsa plástica y dijo que lo llevarían para análisis. También me dijo que debería acudir a la comisaría lo antes posible. Cuando la ambulancia partió, con las sirenas rompiendo el silencio de mi barrio normalmente tranquilo, me quedé sola en la sala con la mancha de mate en la alfombra, los fragmentos de la taza rota y la terrible conciencia de que alguien cercano a mí quería verme muerta. La pregunta que martillaba en mi cabeza era: ¿quién? ¿Quién podría odiarme tanto como para intentar envenenarme? ¿Y por qué? Yo era solo una anciana viuda, ex costurera jubilada, que ahora llevaba una vida sencilla. No tenía enemigos, o al menos eso creía. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Tomás, mi hijo. Dijo que estaba pasando cerca de mi edificio y vio la ambulancia. Estaba preocupado.
Preguntó si estaba todo bien conmigo. Estoy bien, hijo, pero ha ocurrido algo terrible con Luisa. Se puso mal aquí en casa, respondí, conteniendo el impulso de contarle sobre el pastel. Qué pena, mamá. Estas cosas pasan con personas de su edad. ¿Quieres que pase por allí? No hace falta, hijo. Estoy bien, solo un poco impactada. ¿Segura? Puedo pasar rápido solo para verificar que todo esté en orden. Su insistencia me sonó extraña. Tomás nunca tenía tiempo para mí, siempre ocupado con reuniones, proyectos, viajes. ¿Por qué ahora, justo ahora, estaba tan disponible? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No, Tomás, no hace falta venir ahora. Estoy un poco cansada. Prefiero descansar. Colgué el teléfono con un peso en el corazón. Por primera vez en mi vida, tenía miedo de mi propio hijo. Me senté en el sillón floreado que había pertenecido a Ernesto e intenté calmar mi respiración. El silencio del apartamento ahora parecía amenazador. Cada crujido de la madera, cada sonido del edificio me sobresaltaba. No pude quedarme quieta. Limpié los fragmentos de la taza, froté la mancha de mate en la alfombra, arreglé los cojines, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas mientras mi mente intentaba procesar lo ocurrido. Guardé la nota en un cajón de la cómoda, lejos de la vista. Aquellas palabras, para la mejor madre y abuela del mundo, ahora sonaban como una sentencia de muerte. El teléfono sonó nuevamente una hora después. Era del Hospital Maciel. Luisa estaba en la UCI, en estado crítico. Los médicos le habían hecho un lavado gástrico y habían tomado muestras para identificar el veneno. Sí, el médico usó esa palabra, veneno. Ya no había dudas de que el pastel había sido adulterado a propósito. Me senté nuevamente, con las piernas temblorosas. Alguien había intentado asesinarme, y ese alguien sabía que yo era madre y abuela. El resto del domingo pasó como en una nebulosa. No pude comer, no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando hacia la puerta, sobresaltándome con cada ruido en el pasillo. Catalina no apareció. Más tarde descubrí que Tomás la había llamado diciéndole que yo no me sentía bien y era mejor posponer la visita. A la mañana siguiente, apenas el reloj marcó las 8, tomé un taxi hacia la comisaría del barrio. El edificio, gris y austero, parecía particularmente intimidante esa mañana. Nunca había tenido que poner un pie allí, salvo aquella vez que renovamos nuestras cédulas con Ernesto hace ya tantos años. El coronel Guillermo Escobar me recibió en su despacho. Era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con un bigote perfectamente recortado y unos ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. Me ofreció café, que acepté agradecida. Mis manos temblaban tanto que tuve que sujetar la taza con ambas manos. Doña Mercedes comenzó después de que le relaté lo sucedido. Esto no parece un incidente aislado. Es un intento de homicidio. Y por lo que me cuenta, usted era el objetivo, no su vecina. Asentí, incapaz de articular palabras. La realidad de la situación me golpeaba con cada minuto que pasaba. ¿Tiene idea de quién podría querer hacerle daño?, preguntó el coronel, observándome atentamente. No, no lo sé, respondí sinceramente. Soy una vieja costurera jubilada. No tengo enemigos, al menos que yo sepa. ¿Familiares? Quizás alguien que pudiera beneficiarse económicamente con su ausencia. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones terribles. Mi mente voló automáticamente hacia Tomás y Josefina. El año pasado, durante una cena familiar, habían insistido en que vendiera el apartamento y mi local de costura, ahora cerrado. «Es demasiado para ti, mamá. ¿Podrías vivir con nosotros o en una residencia bonita?», había dicho Tomás. Pero yo me había negado. Ese apartamento representaba toda una vida con Ernesto, y el local, aunque ya no lo usara, era el fruto de décadas de trabajo. Mi hijo, comencé, pero me detuve. ¿Cómo podía siquiera sugerir que mi propio hijo deseaba mi muerte? No, no puede ser. Tomás nunca haría algo así. El coronel Escobar no insistió, pero hizo una anotación en su libreta. La mantendremos informada sobre los resultados del análisis del pastel. Mientras tanto, le recomiendo extrema precaución. No abra la puerta a desconocidos, no acepte comida de fuentes desconocidas y, si es posible, no se quede sola. Salí de la comisaría sintiéndome aún más vulnerable que antes. El sol de la mañana, normalmente reconfortante,
Ahora parecía demasiado brillante, casi hiriente. Me detuve en la primera cafetería que encontré y pedí un té, solo para tener un lugar donde sentarme y pensar. Fue entonces cuando noté las 3 llamadas perdidas de Tomás en mi teléfono móvil, un aparato que rara vez usaba y que llevaba más por insistencia de Catalina que por gusto propio. Respiré hondo y devolví la llamada. «Mamá, ¿dónde estabas? Pasé por tu apartamento y no había nadie». La voz de Tomás sonaba genuinamente preocupada, lo que solo aumentó mi confusión. «Fui a la comisaría para reportar lo que pasó con Luisa», respondí, observando atentamente mi taza de té, intentando mantener la voz firme. «Ah, la vecina. ¿Y cómo está?» «En la UCI, Tomás. Fue envenenada». Un silencio del otro lado de la línea. Por un segundo, solo un segundo, creí escuchar una respiración contenida, como quien recibe una noticia inesperada. «Dios mío, mamá, qué cosa horrible. ¿Tienes idea de cómo ocurrió?». Dudé. Una parte de mí quería confrontarlo, preguntarle directamente si sabía algo sobre el pastel, pero mi instinto de supervivencia se impuso. «No lo sé, hijo. Es muy extraño. No deberías quedarte sola, mamá. ¿Por qué no vienes a pasar unos días a casa? Josefina acaba de arreglar la habitación de huéspedes». Un escalofrío recorrió mi espalda. La oferta parecía amable, pero algo en su tono de voz sonaba calculado. Josefina, mi nuera, nunca ocultó que no le agradaba. Me consideraba anticuada, entrometida. ¿Por qué de repente estaría dispuesta a recibirme en su casa? «Gracias, hijo, pero prefiero quedarme en mi rinconcito. Tengo que estar pendiente de Luisa, ya sabes, esa vieja chismosa. No sé por qué te preocupas tanto por ella, mamá. Nunca ha sido realmente tu amiga». Esas palabras me sorprendieron por su dureza. Sí, Luisa era entrometida, pero estaba luchando por su vida debido a un veneno que estaba destinado a mí. Y mi hijo hablaba de ella con un desprecio que no le conocía. Es una persona, Tomás, una persona que está sufriendo, como sea. Insisto en que vengas a casa. No es seguro que estés sola después de lo que pasó. ¿Y si quien envió ese pastel intenta algo más? Un nudo se formó en mi garganta. ¿Estaba genuinamente preocupado o quería tenerme cerca para... ¿qué? ¿Para terminar lo que el pastel no había logrado? Lo pensaré, hijo. Ahora debo irme, tengo que pasar por el hospital. Colgué y me quedé mirando el teléfono por largo rato. Las piezas comenzaban a encajar, pero yo no quería creer en el rompecabezas que se formaba. En los días siguientes, establecí una rutina. Por la mañana revisaba mi correspondencia y hacía mandados imprescindibles, siempre acompañada por Jorge Velázquez, un vecino jubilado que se ofreció a escoltarme. Por la tarde visitaba a Luisa en el hospital y por la noche me encerraba en casa con todos los cerrojos de la puerta. Tomás llamaba diariamente, siempre insistiendo en que fuera a su casa, o al menos permitiera que él durmiera en mi sofá para protegerme. Rechacé todas las propuestas. El miércoles algo cambió. El doctor Ignacio Bermúdez, médico a cargo de Luisa, me llamó temprano. «Doña Mercedes, Luisa ha mostrado leves signos de mejoría. Todavía está en estado crítico, pero sus valores están estabilizándose». Sentí un alivio profundo. «¿Puedo verla hoy?». «Sí, pero solo unos minutos». «Y, doña Mercedes, hay algo más. Los resultados toxicológicos han identificado el veneno. Era fosfuro de aluminio, un pesticida agrícola extremadamente tóxico». Mi sangre se heló. ¿Pesticida? ¿Cómo pudo alguien conseguir algo así? Ese es el problema. No es algo que se venda libremente al público. Quien lo hizo tenía acceso a productos químicos restringidos o contactos para conseguirlos. Lo he reportado a la policía. Después de colgar, me quedé paralizada en la sala. Un pesticida agrícola. No cualquier veneno, sino uno específico, profesional, letal. Quien había preparado ese pastel no era un aficionado. Sabía exactamente lo que hacía. Esa tarde, mientras me preparaba para visitar a Luisa, recibí otra sorpresa. Catalina apareció en mi puerta con el rostro pálido y los ojos enrojecidos de tanto llorar. «¡Abuela!», exclamó abrazándome con fuerza. «He estado tan preocupada. Papá dijo que no debía molestarte, que necesitabas descansar, pero no pude aguantar más sin saber cómo estabas». La hice pasar y nos sentamos en la sala, sus manos cálidas entre las mías. «Tu padre te mantuvo alejada de mí», afirmé más que pregunté. Ella asintió, mordiéndose el labio.
Dijo que estabas muy alterada por lo de la señora Luisa, que necesitabas espacio, pero hoy escuché algo, abuela, algo terrible. Mi corazón se aceleró. ¿Qué escuchaste, mi niña? Anoche, papá y Josefina discutían en su habitación. Creían que yo estaba dormida, pero sus voces se escuchaban por el pasillo. Josefina le recriminaba algo sobre un plan fallido. Decía que ahora la policía estaba involucrada y que todo se había complicado. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Estás segura de lo que oíste, Catalina? Completamente, y hay más, abuela. Josefina mencionó que necesitaban el plan B antes de que descubrieras las deudas de juego. Y papá respondió, lo descubrirá de todos modos cuando el banco ejecute la hipoteca. ¿Hipoteca? ¿Qué hipoteca?, pregunté confundida. Mi apartamento estaba completamente pagado desde hacía décadas. No sé, abuela, pero papá parecía desesperado. Josefina le dijo que se ocuparía personalmente esta vez y que no habría errores. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Si lo que Catalina había escuchado era cierto, Tomás y Josefina no solo habían intentado envenenarme, sino que ya estaban planeando un segundo intento. ¿Hay algo más que debas contarme, mi niña?, pregunté, intentando mantener la calma por ella. Catalina pareció dudar un momento, como si estuviera reuniendo coraje. Finalmente, metió la mano en su mochila y extrajo un papel doblado. Encontré esto en la papelera del estudio de papá. Lo había arrugado, pero lo alicé con cuidado. Era una copia de una procuración falsa, con una imitación burda de mi firma, otorgando plenos poderes a Tomás para administrar y vender todos mis bienes, incluyendo el apartamento y el local de costura. El mundo pareció girar a mi alrededor. Tuve que apoyarme en el respaldo del sillón para no caer. Mi hijo no solo quería matarme, ya estaba preparando el terreno para apoderarse de todo lo que era mío en cuanto yo falleciera. Catalina, ¿desde cuándo sospechas que tu padre está tramando algo?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Desde hace semanas, abuela. Siempre cuchichean cuando creen que no estoy cerca. Y Josefina ha estado hablando de reformar la casa, comprar un auto nuevo, pero sé que están llenos de deudas. Papá ha perdido mucho dinero en apuestas online. Apuestas. Eso explicaba muchas cosas. Tomás siempre tuvo esa tendencia a buscar ganancias fáciles. De niño, vivía haciendo pequeñas apuestas con sus amigos. En la adolescencia, frecuentaba carreras de caballos a escondidas. Ernesto y yo siempre intentamos corregir ese comportamiento, pero parece que fracasamos miserablemente. Hay una cosa más, continuó Catalina vacilante. Escuché a Josefina hablando con su madre por teléfono. Dijo, después de que resolvamos el problema de la vieja, podemos vender todo y mudarnos a la costa. Un dolor profundo me atravesó. El problema de la vieja. Así me veían, un problema a resolver. No una madre, no una abuela, ni siquiera una persona. Solo un obstáculo entre ellos y el dinero que creían que yo tenía. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, preguntó Catalina con voz temblorosa. Miré a mi nieta, tan joven, tan asustada, pero lo suficientemente valiente como para enfrentar la terrible verdad sobre su propio padre. En ese momento, tomé mi decisión. Vamos a luchar, mi niña, pero necesitamos ser más inteligentes que ellos. Aquella noche elaboramos un plan. Catalina se quedaría en mi casa por unos días, alegando que necesitaba un lugar tranquilo para estudiar para sus exámenes. En realidad, sería mis ojos y oídos, observando los movimientos de Tomás y Josefina. Mientras tanto, yo prepararía una trampa. Si tanto querían mi dinero, les daría exactamente lo que querían, o al menos la ilusión de ello. A la mañana siguiente, fui al banco y solicité un extracto detallado de mi cuenta. Como esperaba, estaba casi en números rojos. El local de costura apenas pagaba sus propios gastos y mi jubilación era modesta, pero Tomás no lo sabía. Siempre fui reservada sobre mis finanzas. Con la ayuda de Luz María Quintero, una antigua compañera de trabajo que había sido secretaria en una firma de contabilidad durante 30 años, creé extractos bancarios falsos mostrando ahorros sustanciales. Después, accidentalmente, dejé los papeles sobre la mesa de la cocina cuando Tomás vino a visitarme. Fingió no darse cuenta, pero vi sus ojos agrandarse momentáneamente al captar los números. 6 dígitos antes de la coma, una fortuna que nunca existió. ¿Está comiendo bien, mamá?, preguntó con una solicitud que ahora yo sabía era falsa. Está tan delgadita,
Sí, hijo, solo ando sin apetito desde el incidente. Menos mal que no comió ese pastel, dijo, sirviéndose más café. Imagínese si le hubiera pasado a usted lo que le pasó a doña Luisa. Observé su rostro cuidadosamente mientras hablaba. No había ningún rastro de culpa, ningún temblor en la voz. O mi hijo era un psicópata frío, o yo estaba completamente equivocada sobre sus intenciones. Pues sí, respondí suavemente. Gracias a Dios no lo comí. Tomás se quedó algunos minutos más, hablando de asuntos triviales, preguntando por mi salud. Antes de irse, hizo la invitación de siempre. ¿Segura que no quiere venir a casa? Quedarse sola después de un susto como ese no es bueno. Gracias, hijo, pero prefiero quedarme en mi rinconcito. Además, tengo a Catalina conmigo ahora. Un destello de irritación cruzó su rostro al escuchar el nombre de su hija, pero se recuperó rápidamente. Claro, bueno, cualquier cosa es solo llamar. Después de que se fue, Catalina emergió del dormitorio donde estaba escondida. ¿Viste, abuela? Ni siquiera preguntó por qué estoy aquí en vez de en casa. Vi, mi niña, y también vi que necesitamos más pruebas. Esa misma tarde, instalamos pequeñas cámaras por la casa, en la sala, en la cocina, en mi dormitorio. Jorge, el vecino jubilado, consiguió los equipos con su sobrino que trabajaba con seguridad electrónica. No eran nada sofisticadas, pero servirían al propósito. Si intentan algo, tendremos todo grabado, explicó Jorge, ajustando la última cámara sobre la biblioteca. Ahora solo necesitamos esperar. La espera fue lo más difícil. Cada día era una tortura de ansiedad. Visitaba a Luisa en el hospital, que mejoraba lentamente. Volvía a casa. Tomás llamaba diariamente, cada vez más insistente en sus ofertas de ayuda. Josefina, que antes apenas me hablaba, ahora mandaba mensajes preguntando si necesitaba algo. Una semana después de la instalación de las cámaras, Tomás llamó invitándome a mí y a Catalina a cenar en su casa. Hace tiempo que no reunimos a toda la familia, dijo con voz melosa. Josefina está preparando esa lasaña que tanto le gusta. Miré a Catalina, que hizo una señal afirmativa con la cabeza. Era hora de avanzar con nuestro plan. Claro, hijo, estaremos encantadas de ir. Perfecto, a las 7 entonces. Ah, y mamá, ¿podría traer esos documentos del local de costura? He estado pensando en echarles un vistazo, ver si puedo ayudarla a organizar mejor las finanzas del negocio. Y ahí estaba, el verdadero motivo detrás de la invitación. Querían los documentos del local, probablemente para continuar con su plan de apropiarse de todo lo que era mío. Claro, Tomás, separará todo. Colgué el teléfono y miré a Catalina, que había escuchado la conversación por el altavoz. Es eso, abuela. Están planeando algo para esta noche. Preparamos todo cuidadosamente. Yo llevaría los documentos del local, los verdaderos, no copias, porque necesitábamos que creyeran que el plan estaba funcionando. Pero antes de salir, Catalina llamó al coronel Escobar, que había estado siguiendo de cerca el caso del pastel envenenado, como lo llamaban en la comisaría. Si no llamamos hasta las 9 de la noche, vaya a casa de mi padre, le instruyó, y traiga refuerzos. El camino hasta la casa de Tomás, en el barrio Loma Alta, nunca me pareció tan largo. Catalina conducía mi viejo Fiat, mientras yo sujetaba firmemente la carpeta con los documentos del local de costura sobre mi regazo. Mis manos estaban frías a pesar del calor de aquella noche de abril. Abuela, lo conseguirás, me animó Catalina percibiendo mi nerviosismo. Recuerda, solo sigue el plan. Actúa con naturalidad. Con naturalidad. ¿Cómo actuar con naturalidad cuando estás a punto de confrontar a tu propio hijo por un intento de asesinato? El dolor que oprimía mi pecho no era físico, pero dolía como si lo fuera. Cada latido del corazón parecía decir: traición, traición, traición. Lo sé, querida, no te preocupes por mí. La casa de Tomás y Josefina era una construcción moderna de 2 plantas en una urbanización cerrada. Siempre me pareció demasiado fría, con sus muebles minimalistas y paredes blancas sin un solo cuadro o fotografía familiar, tan diferente del calor de mi apartamento lleno de recuerdos. Cuando llegamos, Tomás nos recibió con una sonrisa demasiado amplia, abrazos demasiado efusivos. Josefina estaba en la cocina, finalizando la lasaña que perfumaba toda la casa. Me saludó con un beso en la mejilla, un gesto que nunca había hecho antes, y comentó que me veía bien para mi edad. ¿Trajo los documentos, mamá?, preguntó Tomás casi inmediatamente mirando la carpeta en mis manos. Sí, hijo,
Está todo aquí. Pero cenemos primero, ¿no? Este aroma me está haciendo agua a la boca. Vi un rápido intercambio de miradas entre Tomás y Josefina. Él parecía impaciente, ella ansiosa. Como nunca antes había notado estas señales. Nos sentamos a la mesa, una pieza rectangular de vidrio templado sobre una base de acero cepillado. Josefina sirvió la lasaña, una ensalada verde y una botella de vino tinto que Tomás se empeñó en abrir solemnemente. Un cabernet especial que estaba guardando para una ocasión especial, comentó mientras servía las copas. Mamá, le vas a encantar. Es de esos con cuerpo que siempre le han gustado. Miré el líquido rubí en la copa frente a mí y sentí un escalofrío. ¿Será que? No intentarían algo tan obvio. No después del incidente con Luisa, pero aún así necesitaba ser cautelosa. Estoy tomando un medicamento nuevo para la presión, hijo. Creo que es mejor no mezclarlo con alcohol hoy. Nuevo intercambio de miradas. Catalina, sentada a mi lado, discretamente tomó mi mano bajo la mesa y la apretó ligeramente, como diciendo, estoy aquí. La cena transcurrió en un clima de falsa cordialidad. Tomás preguntaba por mi salud, por el local, por mis planes para el futuro. Todo con un interés que nunca antes había demostrado. Josefina complementaba con comentarios sobre cómo merecía descansar y disfrutar de la vida después de tantos años de trabajo. «Sabe, mamá», comenzó Tomás, mientras Josefina servía el postre, un flan de caramelo que normalmente adoraría, pero que ahora solo me hacía recordar el pastel envenenado. He estado pensando, ¿ha considerado vender el local? Debe dar mucho trabajo y a su edad. Ahí estaba, el anzuelo lanzado. De hecho, ya lo he pensado, Tomás, respondí, dando un sorbo al agua. Incluso traje no solo los documentos del local, sino también los extractos de mi cuenta de ahorros. He estado haciendo unas inversiones que resultaron bien, ¿sabes? Tengo una reserva considerable. Sus ojos brillaron de codicia. Era como observar a un depredador a punto de atacar. ¿Inversiones? Qué bueno, mamá, pero debería haberme consultado antes. Como ingeniero, entiendo bastante de inversiones. Nunca es tarde para recibir consejos, hijo. De hecho, estaba pensando en hacer un testamento. Ya sabes, a mi edad, necesitamos dejar todo organizado. Josefina, que regresaba de la cocina, casi deja caer la bandeja que llevaba. ¿Testamento?, preguntó con la voz más aguda de lo normal. Pero está perfectamente, doña Mercedes. No necesita pensar en esas cosas ahora. La vida es impredecible, querida. Mira lo que le pasó a Luisa. En un momento estaba tomando mate conmigo. Al siguiente estaba en la UCI. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Tomás carraspeó, ajustó la servilleta en su regazo, bebió un sorbo de vino. Hablando de eso, ¿cómo está doña Luisa?, preguntó intentando sonar casual. Mejorando. Los médicos creen que le darán el alta la próxima semana. Ha estado teniendo lapsus de memoria, pero el doctor Bermúdez dice que es normal después del trauma que sufrió. Nueva mirada entre la pareja. Esta vez, vi claramente el alivio en sus rostros. Creían que Luisa no recordaría lo que había sucedido, y dejé que lo pensaran. Después de la cena, pasamos a la sala. La tensión era palpable, enmascarada por sonrisas forzadas y gentilezas exageradas. Tomás sugirió que Catalina me mostrara su habitación nueva, claramente queriendo separarnos para poder discutir algo en privado. Después, abuela. Primero, creo que papá quiere ver los documentos que trajiste, ¿no es así? Tomás lanzó una mirada irritada a su hija, pero rápidamente se recompuso. Claro, veamos eso, mamá. Abrí la carpeta sobre la mesa de centro y extendí los documentos, certificados, contratos, balances financieros del local y los extractos bancarios falsificados que Luz María me había ayudado a crear. Tomás tomó los papeles ávidamente, examinando cada uno con atención. Vaya, mamá, realmente tiene un buen dinero guardado, exclamó mirando los extractos. ¿Por qué nunca me lo contó? Nunca preguntaste, hijo, respondí calmadamente. Siempre consideré importante tener una reserva para emergencias. Y tiene razón, asintió, sacando un bolígrafo del bolsillo. Pero estas inversiones no están rindiendo lo que deberían. Si me da un poder notarial, puedo ayudarla a administrar mejor ese dinero. Ahí estaba, la trampa siendo colocada. ¿Poder notarial? No sé, Tomás. Siempre he manejado mis propias finanzas. Mamá, usted no entiende este mundo de inversiones modernas.
Yo puedo hacer que ese dinero rinda mucho más. Confíe en mí. Abrió su maletín y sacó un documento ya impreso, un poder notarial, listo para ser firmado, dándole plena autoridad sobre mis bienes, exactamente como aquel que Catalina había encontrado en su habitación, pero esta vez oficial. Ya preparé todo. Solo tiene que firmar aquí, y yo me encargo del resto. Tomé el documento y fingí leerlo con interés. Catalina, a mi lado, estaba tensa como una cuerda de violín. El reloj de la pared marcaba las 20:45. 15 minutos hasta nuestro plazo con el coronel Escobar. Parece todo en orden, hijo, comenté, tomando el bolígrafo que me ofrecía. Solo que antes de firmar, necesito saber una cosa. ¿Qué, mamá? Levanté los ojos del papel y miré directamente a los suyos, los mismos ojos castaños que una vez brillaron de inocencia cuando era niño. ¿Fuiste tú quien envió el pastel envenenado? La pregunta cayó como una bomba. Su sonrisa se congeló, sus ojos se agrandaron. Josefina, que estaba de pie cerca de la biblioteca, dejó caer el portarretratos que sostenía. Mamá, ¿qué disparate es ese? ¿Cómo puede pensar semejante cosa? Responde la pregunta, Tomás. Insistí, manteniendo la voz calma. ¿Fuiste tú? Se levantó indignado, o al menos fingiendo indignación. No puedo creer que me esté acusando de esto. Soy su hijo. ¿Cómo podría querer hacerle daño? Tal vez por los 6 dígitos en mi cuenta bancaria, o por el local que está en un punto comercial valioso, o por mi apartamento en el centro de la ciudad. Está volviéndose paranoica, doña Mercedes. Intervino Josefina acercándose. Tomás la ama. Solo queremos ayudar. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué le dijiste a tu madre por teléfono que necesitaban resolver el problema de la vieja antes de mudarse a la costa? El rostro de Josefina palideció. Yo nunca. ¿Cómo sabe? ¿Y por qué estaban discutiendo sobre un plan B después de que el plan A fracasó? Continué, implacable. ¿Y por qué Tomás tiene un poder notarial falso con mi firma falsificada guardado en el cajón de su mesita de noche? El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás miraba a Catalina con furia, finalmente comprendiendo que su propia hija lo había traicionado. ¿Has estado husmeando en mi habitación?, le gruñó. No, papá, he estado prestando atención. Hay diferencia. Tomás se pasó la mano por el pelo, visiblemente alterado. Luego, como si llegara a una decisión, su rostro cambió. El barniz de preocupación y amor filial cayó, revelando algo frío y calculador que jamás había visto antes. No lo entiende, mamá. Estamos hundidos en deudas. El banco va a embargar nuestra casa. Necesito ese dinero. ¿Para pagar tus deudas de juego?, pregunté, sintiendo cómo se me partía el corazón. No lo negó. Simplemente se encogió de hombros como si estuviera discutiendo el clima. Fue Josefina quien tuvo la idea del pastel, dijo, ignorando el jadeo horrorizado de su esposa. Ella trabajó en un laboratorio. Sabe cómo manipular sustancias tóxicas. La idea era que pareciera un ataque cardíaco, nada sospechoso. Pero la vieja chismosa de Luisa lo estropeó todo. La frialdad con que hablaba de intentar asesinarme era más dolorosa que la propia traición. Este hombre frente a mí ya no era mi hijo, era un extraño usando su rostro. Siempre has sido una carga, mamá, continuó, la máscara completamente caída ahora, siempre metiéndote en mi vida, dando opiniones, menospreciando mis elecciones. ¿Por qué no eres como tu padre? ¿Por qué no estudias más? ¿Por qué no consigues un trabajo de verdad en vez de estar en esas especulaciones? Nunca creíste en mí. Cada palabra era como una puñalada. No porque fueran verdad, sino porque revelaban cuánto había distorsionado nuestra relación en su mente. Siempre lo amé, siempre lo apoyé, incluso cuando no estaba de acuerdo con sus decisiones. ¿Cómo puede un hijo reescribir toda una vida de amor como si fuera solo crítica y desaprobación? Nunca se trató de creer en ti, Tomás. Se trataba de querer lo mejor para ti. Se rió. Una risa seca, sin humor. Lo mejor para mí es ese dinero. Ahora. Josefina se acercó a él nerviosa. Tomás, basta. Paremos esto ahora. Tu madre va a llamar a la policía. No va a hacer nada, respondió, con un brillo peligroso en los ojos, porque todavía va a firmar ese poder notarial. No es así, mamá. Dio un paso hacia mí, amenazador. Instintivamente retrocedí. Catalina se colocó frente a mí. No te acerques a la abuela, papá. Apártate, Catalina. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo. Intentaste matar a mi abuela.
El reloj marcaba las 20:55. 5 minutos hasta el plazo. Necesitaba ganar tiempo. «Voy a firmar, Tomás», declaré, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma. «Pero quiero saber exactamente qué va a suceder después. ¿Vas a retirar todo el dinero? ¿Vas a vender el apartamento?» El local pareció relajarse un poco, creyendo que había ganado. «Todo. Vamos a vender todo. Puede vivir con nosotros por un tiempo hasta que encontremos un asilo decente». «¿Un asilo?», repetí incrédula. «Es lo mejor para todos, mamá. Tendrá los cuidados que necesita y nosotros podremos seguir con nuestras vidas». Josefina parecía cada vez más nerviosa, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien llegara en cualquier momento. Sabía que estaban yendo demasiado lejos. «¿Y si me niego a firmar?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La sonrisa de Tomás se volvió cruel. «Entonces tendremos que seguir con el plan B. Quizás un accidente doméstico esta vez. Los ancianos caen tanto en casa, ¿no es cierto? Especialmente después de tomar ciertos medicamentos que causan mareos». Catalina sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía». Tomás fue rápido. Le arrancó el aparato de las manos y lo arrojó contra la pared, destrozando la pantalla. «Nadie va a llamar a nadie», gruñó. «Ahora, mamá, firme de una vez ese maldito poder». Fue cuando las escuchamos. Sirenas acercándose. El rostro de Tomás cambió de ira a confusión, luego a pánico. «¿Qué? ¿Quién?». El timbre sonó, seguido de fuertes golpes en la puerta. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Josefina soltó un grito ahogado y corrió hacia el segundo piso. Tomás quedó paralizado por un momento. Luego intentó seguir a su esposa, pero ya era tarde. La puerta se abrió con estruendo y el coronel Escobar entró, seguido por 2 policías armados. «¿Tomás Urrutia?», preguntó el coronel, aunque era solo una formalidad. Ya sabía exactamente quién era. «¿Qué significa esto?». Tomás intentó recuperar la compostura. «Esta es mi casa. No pueden invadir así. Podemos cuando hay sospecha de delito en curso», respondió Escobar calmadamente. «Doña Mercedes, ¿está bien?». Asentí, incapaz de hablar. La realidad de lo que estaba sucediendo, mi propio hijo siendo arrestado en su casa por intentar asesinarme, era demasiado para asimilar. «No pueden probar nada», gritó Tomás mientras uno de los policías lo esposaba. «Es su palabra contra la mía. Es una vieja senil». «En realidad, tenemos varias pruebas», corrigió el coronel. «El veneno encontrado en el pastel es el mismo que fue comprado con su tarjeta de crédito en la tienda de productos agrícolas la semana pasada. La pastelería confirmó que fue usted quien encargó el pastel y tenemos su ADN en la caja y en la nota». El rostro de Tomás perdió todo el color. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. «Eso sin contar», continuó Escobar, «que toda esta conversación ha sido grabada. Cuando doña Catalina nos contactó más temprano hoy, instalamos equipos de escucha con autorización judicial. Escuchamos todo, señor Urrutia, incluyendo su confesión sobre el plan B. Mientras los policías conducían a Tomás fuera, lanzó una última mirada hacia mí, no de arrepentimiento o remordimiento, sino de puro odio, como si yo fuera la culpable de que lo estuvieran arrestando, no sus propias acciones. Esa mirada confirmó que la decisión de denunciarlo había sido la correcta, por más dolorosa que fuera. Josefina fue encontrada en el baño del segundo piso, intentando destruir evidencias, recetas de pesticidas, anotaciones sobre dosis letales. También fue arrestada, llorando y acusando a Tomás de haberla obligado a participar en el plan. Cuando finalmente quedamos a solas con el coronel, Catalina se arrojó a mis brazos, sollozando. «Terminó, abuela, terminó», pero no había terminado. De muchas maneras apenas comenzaba. El dolor de perder un hijo, no por la muerte sino por la cárcel, por sus propias elecciones oscuras, es un dolor que no tiene nombre. Ningún diccionario tiene una palabra para describir el sentimiento de una madre que tuvo que denunciar a su propio hijo para sobrevivir. «Tomó la decisión correcta», dijo el coronel Escobar, amablemente, como si leyera mis pensamientos. «No habrían parado. El próximo plan podría haber sido fatal». Asentí, secándome las lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. Lo sé, pero saberlo no lo hace más fácil. Aquella noche, cuando volvimos a mi apartamento, Catalina y yo nos sentamos en el sofá de la sala, demasiado exhaustas para hablar, pero necesitando la presencia una de la otra. El reloj de la pared
Marcaba casi la medianoche, pero parecía que había pasado toda una vida desde la cena. «¿Qué va a pasar ahora, abuela?», preguntó finalmente Catalina con voz pequeña. Miré a mi nieta, tan joven para haber enfrentado algo tan terrible pero tan fuerte, tan valiente. Si Tomás representaba lo peor de nuestra familia, Catalina ciertamente representaba lo mejor. Ahora, querida, reconstruimos, un día a la vez. Pero mientras abrazaba a Catalina, una pregunta no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿De dónde había conseguido Josefina un veneno tan específico y letal? ¿Realmente sabía tanto de sustancias tóxicas por su antiguo trabajo en un laboratorio? Algo no encajaba, y esa duda persistente, ese detalle que no lograba ubicar, sería la clave para desentrañar un misterio mucho más oscuro y antiguo de lo que jamás imaginé. Los días que siguieron al arresto de Tomás y Josefina pasaron como una pesadilla en cámara lenta. Periodistas del diario local El Observador aparecían en la puerta de mi edificio, ansiosos por detalles sobre el caso del pastel envenenado, como se hizo conocido. Vecinos cuchicheaban cuando yo pasaba por el pasillo. Algunas personas cruzaban la calle para no encontrarse conmigo, como si la tragedia fuera contagiosa. Otras me abordaban con falsa compasión, más interesadas en alimentar su hambre de chismes que en ofrecer verdadero apoyo. «Ánimo, doña Mercedes», decían, con ojos brillantes de curiosidad morbosa. «Usted es muy valiente». Valiente. Esa palabra me sonaba extraña. No me sentía valiente. Me sentía quebrada, exhausta, como si hubiera envejecido 20 años en una semana. Por las noches, cuando Catalina finalmente se dormía en la habitación de huéspedes, yo lloraba silenciosamente, ahogando los sollozos en la almohada para no despertarla. Lloraba por el hijo que perdí, no por la cárcel, sino por la avaricia, por la crueldad que nunca imaginé que existía dentro de él. Una semana después de los arrestos, el coronel Escobar me llamó a la comisaría para actualizarme sobre el caso. Era una construcción antigua, de ladrillo visto en el centro de la ciudad, con un persistente olor a café viejo y papeles empolvados. Catalina insistió en acompañarme, una presencia constante y protectora a mi lado. Escobar nos recibió en su pequeño despacho repleto de archivos. Era un hombre de mediana edad, con ojos amables que contrastaban con su difícil trabajo. «Doña Mercedes, Catalina», nos saludó indicando las sillas frente a él. «Gracias por venir. Sé que este es un momento extremadamente difícil. ¿Alguna novedad, coronel?», pregunté con manos temblorosas sobre el bolso en mi regazo. «Varias, de hecho. Primero hemos localizado a Eduardo Salazar, el repartidor del pastel. Confirmó que fue Tomás quien lo contrató para la entrega. Pagó en efectivo, pero cometió el error de usar su propio teléfono para hacer el contacto. Asentí, sin sorpresa. Tomás siempre fue descuidado con los detalles cuando creía tener un plan infalible. «¿Y qué hay de la pastelería Dulce Momento?», preguntó Catalina. Identificaron a Josefina en fotografías. Fue ella quien encargó el pastel, especificando incluso el mensaje de la nota. La pastelera encontró extraño que alguien quisiera escribir «para la mejor madre y abuela del mundo», fuera de fechas conmemorativas, pero no cuestionó. «¿Y el veneno?», pregunté en voz baja. Escobar consultó sus anotaciones. «Fosfuro de aluminio, un pesticida agrícola altamente tóxico, normalmente usado para fumigar granos. Causa fallos múltiples de órganos. Fue añadido a la cobertura del pastel, donde sería menos perceptible por el sabor fuerte del chocolate». Un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar lo cerca que estuve de la muerte. «Encontramos evidencias en el celular de Tomás», continuó el coronel. «Búsquedas en internet sobre venenos indetectables, cómo simular un ataque cardíaco, cuánto tiempo tarda un veneno en hacer efecto. Todo muy incriminatorio». «¿Han confesado?», quiso saber Catalina. «Josefina sí. Está cooperando a cambio de reducción de pena. Tomás se mantiene firme. Alega que fue un montaje de su exesposa, madre de Catalina, para perjudicarlo». Cerré los ojos por un momento. Típico de Tomás, siempre culpando a otros por sus fracasos. «¿Y cuál será la pena?», pregunté, aunque no estaba segura de si quería saber la respuesta. «Intento de homicidio calificado, con los agravantes de motivo ruin, empleo de veneno y contraascendiente. Tomás puede recibir de 12 a 30 años. Josefina, por estar colaborando, quizás reciba de 8 a 15. Los números sonaban irreales, abstractos.
12 años, 30 años, tiempo suficiente para toda una vida. Mi hijo pasaría décadas encerrado en una celda. El pensamiento era insoportable, incluso después de todo lo que había hecho. Hay una cosa más. Escobar vaciló, mirando los papeles frente a él. Las deudas. Conseguimos mapear la situación financiera de Tomás y es bastante mala. Debe a bancos, prestamistas, casas de apuestas online. Parece tener una adicción grave al juego. Descubrimos también que falsificó su firma en varios documentos, incluyendo una segunda hipoteca para su casa y un préstamo a su nombre. A mi nombre, repetí aturdida. Sí, señora. Usó sus datos para obtener un préstamo considerable. El banco ya está al tanto del fraude y no intentará cobrárselo, pero creí que debería saberlo. Mi mundo, que ya estaba patas arriba, pareció girar aún más. Tomás no simplemente había intentado matarme por avaricia. Estaba desesperado, hundido en deudas, dispuesto a todo para salvarse. ¿Puedo hacer una pregunta?, intervino Catalina. ¿De dónde sacaron el veneno? El fosfuro de aluminio no es algo que se venda en cualquier tienda. Escobar asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Eso es lo más interesante. Según la confesión de Josefina, el veneno lo proporcionó una farmacéutica retirada llamada Antonia Duarte. Aparentemente es amiga de la madre de Josefina. ¿Antonia Duarte?, repetí, sintiendo una punzada de reconocimiento. ¿De la farmacia San Miguel en la plaza principal? La misma. ¿La conoce? Por supuesto, toda la vida. Fue compañera de mi clase en el Liceo Rodríguez. Hace años que no hablamos mucho, pero siempre nos saludamos cuando nos cruzamos. Escobar hizo una pausa, como si estuviera considerando cómo continuar. Doña Mercedes, esto puede ser difícil de escuchar, pero según Josefina, Antonia estaba entusiasmada con la idea de envenenarla. Al parecer guardaba algún tipo de resentimiento contra usted. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Antonia? Pero, ¿por qué? Nunca le he hecho nada. El coronel se encogió de hombros. A veces los rencores más profundos son por cosas que ni siquiera recordamos haber hecho. Vamos a interrogarla mañana. Salimos de la comisaría sintiéndome aún más desorientada que antes. Antonia Duarte, la tímida Antonia del colegio, la misma que me prestaba sus apuntes cuando yo faltaba a clase. ¿Qué podría haberle hecho para que quisiera verme muerta medio siglo después? Abuela, ¿estás bien?, preguntó Catalina notando mi palidez. No lo entiendo, querida. Antonia y yo nunca fuimos íntimas, pero tampoco enemigas. Simplemente compañeras de clase que siguieron caminos diferentes. A veces las personas guardan rencores que no tienen sentido para los demás, reflexionó Catalina. O quizás Josefina está mintiendo para reducir su propia culpa. Asentí distraídamente, pero algo en mí sabía que Josefina no estaba mintiendo sobre esto. Había una pieza del rompecabezas que me faltaba, algo que conectaba a Antonia Duarte con un intento de asesinato 50 años, después de haber compartido un pupitre en el Liceo Rodríguez. De regreso en casa, no pude evitar revisar viejos álbumes de fotos. Catalina me ayudó a bajarlos del estante más alto del armario, cajas polvorientas que no había abierto en años. Busco fotos de la época del liceo, expliqué, algo que pueda ayudarme a entender. Pasamos horas revisando fotografías amarillentas, imágenes de una juventud tan lejana que a veces me costaba reconocerme en ellas. Yo, con mis trenzas largas y mi uniforme pulcro, mis amigas, Luz, María y Beatriz, siempre flanqueándome en las fotos grupales. Y ahí, generalmente en las orillas de la imagen, estaba Antonia, delgada, con gafas enormes, siempre con una media sonrisa tímida. No parece el tipo de persona que planearía un asesinato, comentó Catalina, observando una foto del Festival de Primavera de 1965. No lo era, concordé. Era callada, estudiosa. Quería ser médica, recuerdo, pero su familia no podía permitírselo. Por eso estudió farmacia. Seguimos revisando fotos hasta que algo captó mi atención. Una imagen que no recordaba. 3 jóvenes en la playa Pocitos sonriendo a la cámara. Éramos Antonia, yo y Roberto Suárez. Roberto, un nombre que no había pensado en décadas. ¿Quién es él?, preguntó Catalina señalando al apuesto joven de la foto. Roberto Suárez, respondí lentamente, mientras los recuerdos regresaban en oleadas. Fue mi novio durante un breve tiempo, antes de conocer a tu abuelo. La memoria era como una puerta oxidada que finalmente se abría. Roberto y yo habíamos salido durante unos meses, nada serio, pero antes
Había estado con Antonia, una relación larga, de varios años, que todos creían terminaría en boda, hasta que él rompió con ella y comenzó a salir conmigo. Abuela, estás pálida. ¿Qué sucede? Creo que acabo de entender por qué Antonia me odia. Le robé a su novio, aunque en realidad él ya había terminado con ella cuando comenzamos a salir. Fue todo muy breve, unas pocas semanas. Luego conocí a Ernesto y me olvidé completamente de Roberto. ¿Y qué pasó con él? ¿Con Roberto? Negué con la cabeza. No lo sé. Perdimos contacto. La última noticia que tuve fue que se había casado, pero no recuerdo con quién. Un pensamiento repentino me golpeó. Saqué mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta encontrar el número de Luisa. Marqué, rogando que estuviera lo suficientemente recuperada para hablar. «Diga», respondió una voz débil. «Luisa, soy Mercedes, ¿cómo te sientes?» «Mejor, gracias a Dios. Los médicos dicen que podré irme a casa en unos días». «Me alegro tanto. Luisa, tengo que preguntarte algo importante. ¿Conoces a Antonia Duarte, la farmacéutica?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Luisa volvió a hablar, su voz sonaba tensa. «Por supuesto que la conozco. Es mi cuñada». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Tu cuñada? Entonces, Roberto Suárez es mi esposo, Mercedes, desde hace 47 años. El mundo pareció detenerse por un momento. Roberto se había casado con Luisa, mi vecina, la mujer que había comido el pastel destinado a mí. Era la esposa del hombre que una vez estuvo entre Antonia y yo. Luisa, ¿sabías que Roberto y yo salimos brevemente? Hace muchos años, antes de que ustedes se conocieran». Otro silencio. Lo supe después de casarnos. Roberto me lo contó todo. También me habló de Antonia, de cómo ella nunca superó la ruptura. De hecho, siempre ha actuado extraño conmigo, fría, distante, a pesar de ser familia. Las piezas encajaban, formando un cuadro aterrador. «Luisa, Antonia sabía que eres mi vecina, que venías a mi casa regularmente». «Por supuesto, toda la familia lo sabe. Roberto y yo solíamos comentar lo coincidencial que era que tú y yo viviéramos en el mismo edificio». Después de colgar, miré a Catalina con horror. «El pastel nunca fue para mí». «¿Qué quieres decir, abuela?» «El pastel estaba destinado a Luisa. Antonia sabía que yo era cuidadosa, que sospecharía de un regalo tan exagerado. También sabía que Luisa, con su eterna curiosidad, no resistiría la tentación. La nota era una burla cruel. Luisa nunca pudo tener hijos con Roberto. Pero, ¿por qué ahora, después de tantos años? No lo sé. Tenemos que hablar con Antonia». A la mañana siguiente, llamé al coronel Escobar para informarle de mis descubrimientos. Él escuchó atentamente, tomando notas. «Es una teoría interesante, doña Mercedes. Coincide con lo que Josefina ha empezado aquí a insinuar en sus declaraciones más recientes. Parece que Antonia utilizó el deseo de su hijo y nuera de deshacerse de usted para llevar a cabo su propia venganza contra Luisa. ¿Puedo hablar con ella? ¿Con Antonia?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «No es lo habitual, pero dadas las circunstancias podría arreglarlo. Venga esta tarde a las 4. La farmacia San Miguel estaba cerrada. Un cartel en la puerta informaba de cierre temporal por motivos personales. El negocio de Antonia, que había sido una institución en el barrio durante décadas, ahora parecía abandonado, con las persianas metálicas bajadas a media altura. Catalina insistió en acompañarme a la comisaría. «No vas a enfrentar esto sola, abuela». Cuando llegamos, el coronel Escobar nos condujo a una sala de interrogatorios, una habitación austera, con una mesa metálica y 4 sillas. Las paredes, de un gris institucional, parecían absorber la luz y el ánimo. «Antonia Duarte está detenida desde esta mañana», explicó. «No ha sido formalmente acusada aún, pero las evidencias contra ella son sólidas. El veneno se encontró en su farmacia y tenemos mensajes de texto entre ella y Josefina discutiendo la receta especial». Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Ver a Antonia después de tantos años, en estas circunstancias, sería una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer. Cuando la puerta se abrió y los guardias la trajeron, apenas pude reconocerla. La Antonia que yo recordaba era una mujer delgada y tímida. Esta Antonia era una anciana de aspecto frágil, con el cabello teñido de un negro antinatural que contrastaba cruelmente con su piel pálida. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, oscuros,
inteligentes y ahora cargados de un odio que me heló la sangre. Mercedes dijo, su voz sorprendentemente firme. Qué apropiado que nos encontremos así, después de tantos años. Antonia, respondí, luchando por mantener la compostura. ¿Por qué? Ella se sentó lentamente, colocando sus manos esposadas sobre la mesa. Durante un largo momento, simplemente me observó, como evaluándome. Tienes buen aspecto, comentó finalmente. Para una mujer de tu edad, siempre fuiste afortunada en todo, ¿no? Belleza, inteligencia, suerte en el amor. Incluso ahora, cuando deberías estar muerta, sigues aquí. Mientras que yo, dejó la frase en el aire. Noté entonces lo delgada que estaba, casi consumida. Sus manos, otrora ágiles para preparar medicamentos, ahora parecían garras, con las venas azules prominentes bajo la piel traslúcida. El pastel no era para mí, ¿verdad? Pregunté directamente. Era para Luisa. Una sonrisa lenta, casi complacida, se extendió por su rostro. Siempre fuiste demasiado inteligente, Mercedes. ¿Por qué ahora, Antonia? Han pasado 50 años. ¿Por qué ahora? Repitió, y su voz adquirió un tono casi soñador. Porque ahora tengo poco que perder. Se inclinó hacia adelante, y por un momento vislumbré a la joven que había sido. ¿Sabes lo que es que te diagnostiquen un cáncer terminal? Te da cierta claridad, ciertas prioridades, cierta libertad. ¿Estás enferma?, preguntó Catalina hablando por primera vez. Antonia la miró como si acabara de notar su presencia. 3 meses. Es lo que me dieron los médicos. 3 míseros meses para poner en orden toda una vida de injusticias. Volvió su mirada hacia mí. Roberto me amaba. Íbamos a casarnos. Teníamos planes, un futuro, hasta que tú apareciste con tu sonrisa perfecta y tus modales encantadores. Él me dejó por ti, y cuando tú lo desechaste como un trapo usado, fue Luisa quien lo recogió. Luisa, quien se pavoneaba con su anillo de compromiso. Luisa, quien me invitaba a cada Navidad, a cada cumpleaños, para restregármelo en la cara. Antonia, eso no fue así, protesté. Roberto ya había terminado contigo cuando comenzamos a salir, y lo mío con él fue breve, insignificante. Insignificante, me espetó golpeando la mesa con sus puños esposados. Tan insignificante que ni siquiera lo recuerdas. Mientras que yo he vivido cada día de los últimos 50 años recordando cómo me lo arrebataste, cómo me robaste mi vida, mi futuro. El coronel Escobar, que había estado observando en silencio, intervino. Señora Duarte, ¿está confesando que intentó envenenar a Luisa Pacheco, no a Mercedes Echeverría? Antonia lo miró con desprecio. No intento nada, coronel. Lo planifiqué meticulosamente. Sabía que Mercedes era cuidadosa, desconfiaría de un regalo tan exagerado. También sabía que Luisa, con su eterna glotonería, no resistiría la tentación. Se volvió hacia mí, con una sonrisa cruel. La nota era un toque especial, para la mejor madre y abuela del mundo. Luisa nunca pudo tener hijos con Roberto. Lo intentaron durante años. Otra pequeña victoria mía. Sentí náuseas ante la maldad calculada que revelaban sus palabras. Esta mujer, a quien había conocido toda mi vida, había albergado un odio tan profundo, tan destructivo, que había estado dispuesta a matar por él. ¿Y mi hijo, mi nuera?, pregunté. ¿Cómo los involucraste? Fue fácil. Josefina viene a la farmacia regularmente. Un día, la escuché discutir por teléfono con Tomás sobre dinero, sobre deudas. Comencé a hablar con ella, a ganarme su confianza. Le sugerí que con tu muerte, todos sus problemas financieros se resolverían. Al principio se horrorizó, por supuesto, pero la idea creció en ella como una semilla venenosa. Eventualmente, fue ella quien me pidió ayuda. Y tú viste la oportunidad perfecta, completó Catalina. Usar a mi padre y Josefina para tu propia venganza contra Luisa. Antonia inclinó la cabeza, en un gesto casi de apreciación. Un plan con 2 víctimas. Si Mercedes comía el pastel, Tomás y Josefina heredarían. Si Luisa lo comía, yo finalmente tendría mi venganza. En cualquier caso, yo ganaba algo. ¿Y mi nieta?, pregunté, recordando repentinamente un detalle inquietante. Catalina trabajaba medio tiempo en tu farmacia. El rostro de Antonia cambió, mostrando por primera vez algo parecido a la incomodidad. La niña no sabía nada. Le dije que estábamos preparando un tratamiento especial para una clienta con una enfermedad difícil. Catalina palideció.
¿Me usaste para preparar el veneno? Yo ayudé a hacer eso. Necesitaba manos jóvenes. Las mías ya no son lo que eran, respondió Antonia, sin rastro de remordimiento. Mezclaste los ingredientes exactamente como te enseñé, una estudiante aplicada. Vi cómo Catalina se desmoronaba ante la revelación. Tomé su mano, apretándola con fuerza. No es tu culpa, mi niña. Fuiste engañada, manipulada. El coronel Escobar, que había estado tomando notas, intervino nuevamente. Señora Duarte, sus confesiones serán añadidas a su expediente. Enfrentará cargos por intento de homicidio, además de complicidad en la conspiración de Tomás y Josefina. Antonia se encogió de hombros. ¿Qué importa? 3 meses, coronel. Es todo lo que me queda. No veré ni un día de prisión. La muerte me liberará antes. Mientras los guardias se la llevaban, Antonia se detuvo en la puerta y me miró una última vez. ¿Sabes qué es lo peor, Mercedes? Que ni siquiera te acordabas de él. 50 años odiándote y tú ni siquiera recordabas a Roberto. Cuando la puerta se cerró tras ella, me sentí repentinamente exhausta, como si hubiera corrido una maratón. Catalina estaba pálida, temblando ligeramente. Abuela, yo ayudé a hacer ese veneno. Mis manos la abracé con fuerza, meciéndola como cuando era pequeña. No, mi amor, tú no sabías. No eres responsable. El coronel Escobar nos observaba con expresión grave. Lo que ha dicho Antonia sobre Catalina no aparecerá en el informe oficial. No hay pruebas de su participación y claramente fue engañada. No hay razón para que esto arruine su futuro. Le agradecí con la mirada. A veces la justicia necesita un poco de compasión para ser verdadera. Al salir de la comisaría, el sol de la tarde nos recibió con una calidez que contrastaba con el frío que sentía en mi interior. Catalina caminaba en silencio a mi lado, perdida en sus propios pensamientos. «Abuela», dijo finalmente con voz pequeña, «¿es posible que alguien guarde tanto rencor durante tanto tiempo? ¿Que el odio consuma así a una persona?» Miré a mi nieta, tan joven, tan impactada por la oscuridad que habíamos presenciado. ¿Cómo explicarle que sí, que los seres humanos somos capaces de albergar venenos mucho más letales que el fosfuro de aluminio en nuestros corazones? El resentimiento es como un veneno que tomamos nosotros mismos, esperando que dañe a otro, respondí suavemente. Antonia envenenó su propia vida mucho antes de intentar envenenar a Luisa. O a ti, añadió Catalina. O a mí, concordé. Lo triste es que desperdició 50 años alimentando un odio por algo que para Roberto y para mí fue apenas un instante en nuestras vidas. Mientras caminábamos hacia casa, pensé en todas las decisiones grandes y pequeñas que tomamos a lo largo de los años, cómo algunas se desvanecen en el olvido, mientras otras crean ondas que afectan vidas décadas después, y cómo a veces las personas a las que más daño hacemos ni siquiera lo saben. La revelación de Antonia sobre la involuntaria participación de Catalina en la preparación del veneno nos impactó profundamente. Durante el camino de regreso a casa, mi nieta permaneció en silencio, su rostro una máscara de horror y culpa. Yo podía sentir el torbellino de emociones que la consumían. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la puerta de mi apartamento. ¿Quieres un té?, le pregunté suavemente cuando entramos. A veces, las pequeñas rutinas son lo único que nos ancla cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Catalina asintió distraídamente. Se sentó en el sofá, mirando al vacío, mientras yo me movía en la cocina. El familiar ritual de calentar agua y preparar las tazas me daba tiempo para ordenar mis propios pensamientos, para encontrar las palabras que pudieran ayudar a mi nieta a procesar lo que acabábamos de descubrir. «Abuela», dijo finalmente cuando me senté junto a ella y le entregué una taza humeante, «si Luisa hubiera muerto, habría sido por mi culpa». «No, mi niña», respondí con firmeza, tomando sus manos entre las mías. «Antonia te manipuló, te mintió, usó tu bondad, tu deseo de ayudar para sus propios fines oscuros. La culpa es enteramente suya». «Pero mis manos mezclaron ese veneno», insistió, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo puedo vivir con eso?». No tenía una respuesta fácil. La verdad era que Catalina tendría que aprender a vivir con el conocimiento de que había sido utilizada como un instrumento en un plan homicida, pero también sabía que la culpabilidad no recaía sobre ella, sino sobre quienes la habían manipulado. A veces nos convertimos en cómplices inocentes del mal, Catalina.
dije lentamente. No porque lo elijamos, sino porque otros nos engañan y utilizan nuestra confianza. Lo importante no es lo que hiciste sin saberlo, sino lo que haces ahora con plena conciencia. Esa noche, mientras Catalina finalmente dormía, exhausta por el torbellino emocional del día, yo permanecí despierta, repasando los acontecimientos de las últimas semanas. Antonia había confesado que el objetivo real era Luisa, no yo. Sin embargo, Tomás y Josefina ciertamente me querían muerta para heredar mis supuestas riquezas. Dos complots distintos, entrelazados en una danza macabra que casi cuesta 2 vidas. A la mañana siguiente, decidí visitar a Luisa en el hospital. Necesitaba contarle la verdad, por dolorosa que fuera. Le debía eso. La encontré sentada en la cama, notablemente mejor que en días anteriores. El color había vuelto a sus mejillas, y aunque seguía conectada a algunos monitores, su mirada era alerta. «¡Mercedes!», exclamó al verme. «Justamente estaba pensando en ti. Los médicos dicen que podré irme pasado mañana». Me senté en la silla junto a su cama, intentando sonreír, aunque mi corazón estaba pesado con lo que debía decir. «Luisa, hay algo que debo contarte. Sobre el pastel, sobre por qué estás aquí». Le relaté todo. La confesión de Antonia, el rencor de 50 años, cómo había utilizado las ambiciones de Tomás y Josefina para ejecutar su venganza. Luisa escuchó sin interrumpir, su rostro transformándose gradualmente de la sorpresa inicial al entendimiento y, finalmente, a una extraña calma. «Lo sospechaba», dijo cuando terminé. «En algún nivel, siempre supe que Antonia nunca superó lo de Roberto». «¿Lo sabías?», pregunté asombrada. Luisa ajustó la sábana sobre sus piernas pensativa. No específicamente que intentaría matarme, claro, pero la forma en que me miraba en las reuniones familiares, había algo ahí, un resentimiento que nunca se disipó. Roberto siempre decía que estaba imaginando cosas, que Antonia había seguido adelante con su vida. Pero las mujeres percibimos estas cosas, Mercedes. Tú lo sabes, asintió, contemplando sus manos arrugadas. Lo triste es que Roberto nunca amó realmente a Antonia. Me lo confesó una vez, después de varios tragos en nuestro aniversario número 15. Dijo que salió con ella por insistencia de su madre, que era una buena chica de familia respetable, pero cuando te conoció a ti, fue la primera vez que sintió verdadero amor. Esta revelación me dejó sin palabras. Nunca había considerado que mis breves semanas con Roberto pudieran haber significado tanto para él. Y cuando tú lo dejaste por Ernesto, continuó Luisa, estuvo devastado. Yo era su amiga entonces, su paño de lágrimas. El amor surgió después, lentamente. Luisa, lo siento tanto. Nunca supe. Ella hizo un gesto desestimando mi disculpa. No hay nada que lamentar. Tuvimos una buena vida juntos. Ni siquiera Roberto sabe que el verdadero motivo por el que nunca pudimos tener hijos fue por un problema suyo, no mío. Nunca tuve corazón para decírselo. Su orgullo masculino, ya sabes. Me miró con una mezcla de tristeza y resolución. Lo que me duele es que Antonia desperdició su vida, alimentando un odio por algo que no tenía sentido. Una relación que nunca fue real. Un amor que existía solo en su imaginación. Las palabras de Luisa resonaron profundamente en mí. ¿Cuántas veces en la vida nos aferramos a narrativas que nosotros mismos construimos, alimentando resentimientos por ofensas que quizás nunca fueron tales? Antonia había dedicado medio siglo a odiar, cuando podría haber estado viviendo. Al día siguiente, recibí una llamada del coronel Escobar. Su voz sonaba grave, al otro lado de la línea. «Doña Mercedes, creo que debería saber que Antonia Duarte ha sido hospitalizada. Su condición se ha deteriorado rápidamente». «¿Tan pronto?», pregunté sorprendida. Aunque Antonia había mencionado que le quedaban apenas 3 meses de vida, no esperaba un declive tan rápido. Parece que el estrés de los últimos acontecimientos aceleró su deterioro. Los médicos no creen que pase de esta noche. Tras colgar, me quedé contemplando el teléfono. A pesar de todo lo que Antonia había hecho, no podía evitar sentir una punzada de compasión por ella. Morir sola, consumida por el odio. Ningún ser humano merece un final así. «Voy a verla», anuncié a Catalina, que estaba preparando el almuerzo. «¿A Antonia?», preguntó incrédula. «Después de lo que hizo». «Precisamente por eso», respondí poniéndome el abrigo. «Nadie debería morir sin la oportunidad de hacer las paces, aunque sea consigo mismo».
El Hospital Maciel, con sus pasillos estériles y su olor a desinfectante, me recibió como un viejo conocido. Demasiado familiar se había vuelto este lugar en las últimas semanas. Encontré la habitación de Antonia en el ala de cuidados paliativos. Un policía custodiaba la puerta, pero el coronel Escobar había autorizado mi visita. Al entrar, casi no reconocí a la figura diminuta en la cama. Antonia parecía haber envejecido décadas en apenas un día. Su rostro estaba demacrado, su respiración laboriosa. Los tubos y monitores que la rodeaban emitían pitidos suaves, el único sonido en la habitación silenciosa. «¿Antonia?», llamé suavemente, acercándome a la cama. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en mí con dificultad. Por un momento pareció confundida, como si no pudiera creer que yo estuviera allí. Luego, una chispa de reconocimiento iluminó su mirada. «Mercedes», susurró, su voz apenas audible. «Has venido a ver tu triunfo final». Me senté en la silla junto a su cama, negando con la cabeza. «No, Antonia, he venido a hacer las paces». Una risa débil, casi un jadeo, escapó de sus labios. ¿Hacer las paces? ¿Después de 50 años? Es un poco tarde, ¿no crees? Nunca es demasiado tarde para dejar ir el odio, respondí suavemente, ni para pedir perdón. Sus ojos, ahora agrandados en su rostro esquelético, me estudiaron con intensidad. «¿Perdón? Tú me pides perdón a mí, después de que intenté matar a Luisa, de que utilicé a tu familia. Te pido perdón por cualquier dolor que te causé, aunque no fuera intencional, y vengo a ofrecerte la oportunidad de liberar tu corazón del veneno que has estado cargando todos estos años». Antonia desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas. «Es curioso», dijo después de un largo silencio. «Toda mi vida fantaseando con este momento, con verte sufrir, y ahora que estoy aquí, que el final está cerca, parece tan insignificante». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Desperdicié mi vida, ¿no es así? Cultivando un odio por algo que ni siquiera recuerdas». «Nunca es tarde para cambiar el final de la historia, Antonia», dije, tomando su mano entre las mías. Estaba fría, tan frágil que temí quebrarla. «Puedes elegir irte en paz». Ella me miró, y por un momento vi a la joven que había sido, con sus sueños y esperanzas, antes de que el resentimiento la consumiera. «Roberto nunca me amó realmente, ¿verdad? El amor no se puede forzar, Antonia, ni retener por la fuerza». Asintió lentamente, como asimilando una verdad que, en el fondo, siempre había conocido. «He estado tan enfadada durante tanto tiempo. No sé cómo dejar de estarlo. Simplemente decide que ya es suficiente, que mereces pasar tus últimos momentos en paz, no en guerra». Una sonrisa débil se dibujó en sus labios. «Siempre fuiste la sensata, Mercedes, la voz de la razón». Permanecimos en silencio un largo rato, sus dedos frágiles aferrados a los míos, como si fueran un ancla en la tormenta que había sido su vida. Finalmente, habló de nuevo, su voz apenas un susurro. «Dile a Luisa, dile que lo siento por todo». «Se lo diré», prometí. «Y a tu nieta, a Catalina, dile que no fue su culpa, que la utilicé, que nunca debería cargar con ese peso. Ella lo sabe, pero se lo recordaré». Antonia cerró los ojos, exhausta por el esfuerzo de hablar. Por un momento, pensé que se había dormido, pero luego volvió a mirarme. «Gracias por venir, Mercedes, por darme la oportunidad de irme. Diferente». Apreté su mano una última vez antes de marcharme. «Descansa en paz, Antonia, de verdad». Salí de la habitación con una extraña sensación de ligereza. No sabía si había logrado redimir a Antonia, pero al menos le había ofrecido la posibilidad de elegir un final distinto para su historia. A veces es lo más que podemos hacer los unos por los otros. Esa noche, mientras Catalina y yo cenábamos en silencio, recibí la llamada que esperaba. Antonia había fallecido pacíficamente a las 19:24 horas. «¿Estás bien, abuela?», preguntó Catalina notando mi expresión. «Sí», respondí, sorprendida de que fuera cierto. «Creo que todos estamos un poco más en paz ahora». En los días siguientes, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Luisa fue dada de alta del hospital y, para mi sorpresa, me pidió que la acompañara a visitar a Roberto para contarle toda la verdad. «Ha vivido demasiado tiempo sin saber lo que realmente pasó», dijo. «Merece conocer la historia completa».
Roberto Suárez, ahora un hombre de 78 años con una espesa cabellera blanca y ojos aún brillantes, nos recibió en su casa con perplejidad. No nos habíamos visto en décadas y encontrarnos en tales circunstancias era cuando menos extraño. ¿Mercedes?, preguntó incrédulo cuando Luisa me presentó. Mercedes Echeverría. Dios mío, ¿cuánto tiempo? Nos sentamos en su sala, con tazas de café que ninguno bebió realmente, mientras Luisa le relataba todo: el pastel envenenado, la confesión de Antonia, el rencor de 50 años. Roberto escuchó con creciente horror, su rostro palideciendo a medida que la historia se desplegaba. No puedo creerlo, murmuró cuando Luisa terminó. Antonia siempre pareció tan tranquila, tan resignada. Las apariencias engañan, respondí suavemente. A veces las personas más silenciosas son las que gritan por dentro. Él me miró, y por un instante vi un destello del joven que había sido. Lo siento tanto, Mercedes. Nunca pensé que mi indecisión de hace tantos años podría causar tanto daño. No es tu culpa, Roberto. Todos tomamos decisiones, pero no podemos prever sus consecuencias a largo plazo. Luisa tomó su mano, con la familiaridad que solo décadas de matrimonio pueden dar. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Podemos dejarla descansar junto con Antonia. Al salir de la casa de los Suárez, sentí que un capítulo de mi vida finalmente se cerraba. El pasado, con todos sus secretos y resentimientos, había sido expuesto a la luz del día, permitiéndonos a todos seguir adelante. Catalina decidió quedarse conmigo permanentemente. Su experiencia con Antonia la había marcado profundamente, pero también había despertado en ella una vocación. «Quiero estudiar farmacia, abuela», me anunció una mañana mientras desayunábamos. No para hacer venenos, claro, sino para ayudar a las personas, para usar el conocimiento como debe ser usado, para sanar, no para dañar. La miré con orgullo y emoción. Mi nieta había enfrentado la oscuridad y había elegido la luz. ¿Qué más podía pedir una abuela? En cuanto a Tomás, mi hijo, su juicio se celebró 3 meses después del arresto. Fue condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio agravado. Josefina recibió 12 años, con posibilidad de libertad condicional después de 8, gracias a su cooperación. No asistí al juicio. No podía soportar verlo así, esposado, derrotado. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el niño que había llevado en mi vientre, que había amamantado, que había enseñado a caminar. El dolor de su traición nunca desaparecería completamente, pero estaba aprendiendo a vivir con él. Le escribí una carta que el coronel Escobar prometió entregarle. Tomás, el odio es un veneno que bebemos nosotros mismos, esperando que dañe a otro. He visto lo que hace, cómo consume vidas enteras, décadas de posibilidades. No te odio, no puedo. Eres mi hijo y eso nunca cambiará. Lo que hiciste me ha roto el corazón, pero me niego a permitir que rompa mi capacidad de amar. Cuando estés listo para hablar, estaré aquí, no para olvidar o fingir que nada pasó, sino para intentar entender, para buscar un camino hacia la curación. El tiempo que pasarás en prisión puede ser solo un castigo, o puede ser una oportunidad para reflexionar, para cambiar, para encontrar una versión de ti mismo que no esté impulsada por la codicia o la desesperación. La elección, como siempre, es tuya. Con amor a pesar de todo, mamá. No sé si mi carta significará algo para él. No sé si algún día volveré a ver al hijo que conocí, o si el hombre que intentó matarme es todo lo que queda. Pero sé que tenía que ofrecerle la misma oportunidad que le ofrecía a Antonia. La posibilidad de elegir un final diferente para su historia. Luisa y yo nos hemos vuelto cercanas, unidas por una experiencia que nadie más podría entender completamente. A veces, cuando el clima es agradable, nos sentamos en el pequeño balcón de mi apartamento, tomando mate y contemplando la vida que fluye en las calles de Montevideo. Es extraño, comentó ella una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse. ¿Cómo algo tan horrible puede traer cosas buenas? La vida rara vez es simplemente buena o mala, respondí. Es una mezcla, un tapiz de oscuridad y luz. Ella asintió pensativa. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que si Antonia no hubiera intentado matarme, nunca habríamos sido amigas. 50 años viviendo puerta con puerta, y teníamos que pasar por esto para realmente conocernos. Reí suavemente.
A veces las mejores amistades nacen en los lugares más inesperados. Y así es como me encuentro ahora, a los 73 años, reconstruyendo mi vida desde los fragmentos que quedaron después de la tormenta. Cada día trae nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. Catalina florece en sus estudios. Luisa y Roberto están renovando sus votos matrimoniales para su 50º aniversario y me han pedido que sea su testigo. El local de costura, que mi hijo tanto codiciaba, lo he donado a una cooperativa de mujeres que enseñan el oficio a jóvenes de barrios vulnerables. A veces, en la quietud de la noche, cuando los recuerdos son más vívidos, todavía escucho el sonido de la ambulancia, todavía veo el cuerpo de Luisa convulsionando en mi alfombra. Pero estos momentos son cada vez más breves, más distantes, como fotografías viejas que se desvanecen con el tiempo. He aprendido que la vida puede cambiarnos en un instante, que las personas que creemos conocer mejor pueden albergar secretos insondables, que el odio puede consumir vidas enteras, mientras que el perdón puede liberarnos cuando menos lo esperamos. Y sobre todo, he aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para elegir un final diferente para nuestra historia, incluso cuando parece que las últimas páginas ya están escritas. El pastel con la nota para la mejor madre y abuela del mundo estaba destinado a ser mi fin. En cambio, se convirtió en el catalizador de un nuevo comienzo, una segunda oportunidad que no desperdiciaré alimentando rencores o lamentando traiciones, sino viviendo cada día con la claridad que solo viene cuando has mirado a la muerte a los ojos y has elegido, a pesar de todo, seguir adelante. Han pasado ya 2 años desde aquel domingo de abril que cambió mi vida para siempre. 2 años desde que recibí un pastel con una nota que decía, para la mejor madre y abuela del mundo. 2 años desde que vi el cuerpo de Luisa convulsionando en mi alfombra, desde que escuché el sonido de la ambulancia rompiendo la tranquilidad de Loma Alta, desde que comprendí que alguien quería verme muerta. Muchos me preguntan cómo logré sobrevivir a semejante traición. ¿Cómo puede una mujer de 73 años enfrentar el hecho de que su propio hijo planificó su muerte? ¿Cómo se sigue adelante cuando descubres que la mujer que creías una simple conocida del barrio ha cultivado un odio hacia ti durante 50 años? Un odio tan profundo que estuvo dispuesta a matar por él. No tengo respuestas fáciles. Solo sé que a veces la vida nos pone a prueba de maneras inimaginables. Y todo lo que podemos hacer es respirar profundo y dar un paso tras otro. La historia que les he compartido en estos videos es dolorosa, pero también está llena de lecciones que creo importante transmitir. Porque el veneno más letal no es el fosfuro de aluminio que casi acaba con la vida de Luisa. El veneno más destructivo es el resentimiento que cultivamos en nuestros corazones, que nos consume desde adentro, que nos roba décadas de vida. Antonia Duarte desperdició 50 años alimentando un rencor por un amor que nunca fue realmente suyo. Mi hijo Tomás permitió que la codicia y la desesperación ahogaran cualquier vestigio de amor filial. Y yo casi pierdo la vida por no ver las señales, por confiar ciegamente, por creer que los lazos de sangre son inquebrantables. La traición duele más cuando viene de quienes deberían protegernos. Cuando es tu propio hijo quien te mira a los ojos y planifica tu muerte, algo fundamental se rompe en tu interior. Es una herida que no sana completamente. Aprendes a vivir con ella, como quien aprende a caminar de nuevo después de perder una pierna. Pero también he descubierto que las peores circunstancias pueden revelar inesperadas bendiciones. Si no hubiera sido por ese terrible pastel, jamás habría conocido realmente a mi nieta Catalina. Nunca habría descubierto su fortaleza, su integridad, su capacidad para enfrentar la verdad por dolorosa que sea. Nunca me habría hecho amiga de Luisa, mi vecina de toda la vida que ahora es como una hermana para mí. Nunca habría tenido la oportunidad de ofrecer perdón y encontrar en ese acto mi propia liberación. Cuando visité a Antonia en su lecho de muerte, no lo hice por ella, lo hice por mí. Porque cargar odio es como llevar piedras en los bolsillos mientras intentas nadar. Te hundes, inevitablemente. Al ofrecerle la oportunidad de liberar su corazón del veneno que había estado cargando, me liberé yo también. Mi hijo sigue en prisión, cumpliendo una condena de 20 años.
Le escribo regularmente, aunque rara vez responde. No sé si algún día volveremos a tener una relación, si alguna vez podrá mirarme sin resentimiento, si logrará encontrar dentro de sí al niño que una vez fue, pero la puerta está abierta. Siempre lo estará. Catalina se gradúa el próximo mes como farmacéutica. Quiere usar el conocimiento para sanar, para ayudar, para reparar en alguna medida el daño involuntario que sus manos causaron. La veo florecer y siento un orgullo que apenas puedo contener. Si hay un triunfo en toda esta historia, es ella. Luisa y Roberto renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima donde tuve el honor de ser testigo. 50 años juntos, 50 años que Antonia observó desde las sombras, consumiéndose en un odio que solo la dañaba a ella. ¡Qué desperdicio de una vida! A veces, cuando el insomnio me visita en las noches, pienso en cómo nuestras elecciones nos definen, en cómo un momento de debilidad, una decisión tomada en la desesperación o un rencor alimentado durante décadas pueden alterar el curso no solo de nuestra vida, sino de las vidas que nos rodean. Pienso en los caminos no tomados. ¿Qué habría pasado si hubiera comido ese pastel en lugar de Luisa? ¿Qué habría sido de Catalina si Tomás hubiera heredado y nunca se hubiera descubierto la verdad? ¿Qué clase de vida podría haber tenido Antonia si hubiera elegido perdonar en lugar de vengarse? No tenemos respuestas para estas preguntas. Solo tenemos el presente, el aquí y ahora, y las decisiones que tomamos cada día para avanzar. Les comparto mi historia en este canal Abuela Recordó, porque creo firmemente que las experiencias, incluso las más dolorosas, pueden servir como lecciones para otros. Quizás hay alguien allí fuera alimentando un rencor que está envenenando su alma. Quizás hay alguien que no ve las señales de peligro que yo ignoré. Quizás hay alguien luchando por encontrar el perdón, cuando todo en su interior grita venganza. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal. No solo estarás apoyando este espacio donde compartimos relatos reales de vida, sino que te asegurarás de no perderte las próximas historias que tenemos preparadas. Historias de superación, de lucha, de redención. Historias que demuestran que nunca es tarde para comenzar de nuevo. También te agradecería enormemente que dejaras tu comentario. ¿Qué harías tú en mi situación? ¿Has enfrentado alguna vez una traición que sacudió los cimientos de tu vida? ¿Has luchado con el perdón, con dejar ir el rencor? Tus experiencias pueden ayudar a otros que están pasando por momentos difíciles. Y si este video te ha impactado, por favor dale me gusta y compártelo. Hay tantas personas ahí fuera que están sufriendo en silencio, atrapadas en ciclos de odio y resentimiento. Tu simple acto de compartir podría ser la luz que necesitan para encontrar su camino. Preparar estos videos requiere tiempo, coraje y recursos. Si puedes, te agradecería enormemente que nos ayudaras con Gracias, nuestra forma de donación que nos permite cubrir los costos de producción y traer nuevos contenidos diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una enorme diferencia para mantener este espacio de historias y sanación. Cuéntame de dónde estás viendo este video. A veces me asombra cómo nuestras historias pueden resonar en personas de diferentes países, culturas y experiencias de vida. Saber que mis palabras llegan a alguien en un rincón distante del mundo me da fuerzas para seguir compartiendo, para seguir siendo vulnerable frente a la cámara. En el próximo video conocerás a Beatriz Olmedo, una mujer de 68 años cuya tienda de artesanías tradicionales escondía un secreto que mantuvo durante 40 años. Una historia de amor prohibido, sacrificio y redención que te hará cuestionar los límites del corazón humano. Aquí, Mercedes Echeverría, desde Montevideo, Uruguay, recordando para que ustedes no tengan que vivir lo mismo, recordando que el perdón no es un regalo que le damos al otro, sino a nosotros mismos, recordando que nunca es tarde para elegir un final diferente para nuestra historia. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar con el corazón abierto, por permitirme compartir mi dolor y mi sanación. Nos vemos en el próximo relato en el canal Abuela Recordó.